Que el Señor te bendiga, mi amada hermana. En este día tan especial, tan maravilloso, estamos trayendo el tema: no eres Cenicienta, eres una reina. Descubre el poder que Dios puso en ti. Y todo se basa en la hermosa lección del libro de Esther. Vamos a estar basándonos en aquel versículo tan conocido de Esther 4:14, donde dice la palabra de Dios: y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Estimada hermana, quiero que te detengas un momento y quiero hablarte a ti esa mujer que se siente invisible, a ti que dudas de tu valor, a ti que crees que tu historia o los hechos que han pasado en tu vida son demasiado ordinarios y ha llegado a pensar que está lejos de tener una trascendencia en la obra de Dios. Porque quizás al estar en nuestros días contemplando, como el mundo nos enseña a contemplar a los demás, y llegar a tener expectativas no cumplidas, o pensando de que depende de la cantidad de dones, de la cantidad de cosas que tengamos en lo que se refiere a lo material, así es como podemos impactar este mundo. Quizás debido a estas cosas nos hemos alejado del pensamiento de lo que Dios sabe que somos. Porque tú, mi estimada amada hermana, tú no eres una cenicienta en este mundo. Tu historia no es una historia que se puede simple y sencillamente apartar. Porque si tú vas a la palabra de Dios, que es la regla de fe y conducta que rige a los creyentes, que nos muestra el sentir de Dios, el pensamiento de Dios, la palabra que es tan maravillosa y tan nueva que nos revela la voluntad del Altísimo Dios y Señor Todopoderoso. Si tú vas a la palabra y ves la historia de Esther, esto no es un cuento de hadas, como el mundo lo maneja hoy en día. Esto, quiero decirte, es un espejo que Dios ha puesto frente a ti para que veas tu propio potencial. Porque es el relato de una mujer que de la nada fue colocada en una posición con privilegio, no por suerte, sino por un propósito divino. Y es que Dios es así. Dios es tan maravilloso, tan amoroso, que a pesar de que nosotros podemos llegar a creer cuando no le conocemos, que estamos en una posición de debilidad, en una posición en la que vemos que otros tienen mejores oportunidades porque nacieron en una familia con los recursos o porque tienen ciertamente oportunidades o habilidades o talentos que ellos tratan de hacer notar. Llegamos a pensar que no tenemos los propios. Y tú, mi amada hermana, puedes haber pensado que Dios no te ha dado muchas cosas y a otras hermanas, a otras amigas, a otras conocidas, sí tienen talentos y oportunidades. Pero quiero decirte que al final de esta meditación de la palabra de Dios, no te verás más como una cenicienta, porque la mano de Dios está sobre ti. Y no te sentirás más como una cenicienta, porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Y no oirás más aquellas palabras de este mundo que te dicen que no puedes, porque comprenderás que estás llamada a ser la reina, porque siempre lo has sido. Pero este mundo está tan interesado en detenerte, en retenerte, que podemos llegar a creer lo que este mundo nos dice. Así que consideremos estos 5 puntos, mi amada hermana, y veamos el propósito de Dios para tu vida. Punto número 1. La belleza que no se compra. El proceso de transformación interior.
Porque antes de que Esther, tú puedes leer el libro de Esther y vas a ver que antes de que Esther pusiera un pie en el palacio, ella era una niña huérfana que quedó sin padre y madre y un solo familiar. Mardoqueo fue el que la tomó, posiblemente para evitar que quedara en la absoluta miseria. No tenía mayores recursos. Y es que a pesar de eso, a pesar de esa condición de limitación, que es una condición en la que quizás, mi amada hermana, tú te has visto en algún momento, a pesar de eso, ella ya era una obra de arte en proceso, igual que tú. Porque su historia no comenzó con un vestido de princesa en un castillo, sino con lo que pudiera dejar el esfuerzo y trabajo de Mardoqueo, aquel familiar que decidió criarla y educarla. Eso sí, en el temor de Dios. Y es que cuando tú recibes, mi amada hermana, una orientación en el temor de Dios, hay principios poderosos que si tú abres tu corazón, activan ese poder transformador. Tú le das libertad al Espíritu Santo y ese poder empieza a obrar en tu vida para transformar lo que hay en tu ser. Ahora, Mardoqueo tomó a Esther como hija y la orientó en los principios y en el temor de Dios. Y la Biblia nos dice que Esther fue llevada a un proceso en el cual se fueron dando situaciones y circunstancias. Y tú no ves a Dios escribirse y mencionarse mucho en este libro. Es más, aparentemente el libro no lo menciona. Pero tú ves la obra de Dios en este relato. Ciertamente, imagínate cómo aquella reina, aquella mujer bastia al desobedecer al rey, vino este rey y buscó una nueva reina. Y tú puedes ver que entre todas las jóvenes, Dios le dio gracia a Esther, porque así son los procesos. Parecen coincidencias y casualidades, mas la mano de Dios está detrás. Ciertamente quizás estás oyendo este mensaje y pienses que es una casualidad, pero no. Dios te está testificando que Él tiene interés en ti, interés en llevarte a ese proceso de embellecimiento, porque el proceso de Esther, cuando llegó a palacio, fue de 12 meses. No sé cuánto será tu proceso, pero sí sé que Dios te va a llevar a ese proceso y te está llevando a ese proceso y tú estás en ese proceso. Pero fíjate bien cómo nos muestra la Biblia lo especial del proceso. Porque este proceso, tú lo puedes ver que fue para la piel, pero Dios te lleva a un proceso para el alma. Piénsalo. 6 meses estuvo Esther con aceite de mirra, 6 meses con perfumes y cosméticos. Porque si tú lo piensas, recuerda que la mirra era un bálsamo amargo, asociado con el sacrificio y la purificación. Y es que las pruebas de la vida, las luchas, son parte de nuestro proceso, son parte de aquel sacrificio que hacemos. Porque recuerda que nuestro Señor, siendo el Hijo de Dios, el Dios viviente, Él sufrió y Él experimentó sufrimiento en este mundo. ¿Cuántos más nosotros, mi amada hermana, que vamos también como peregrinos y forasteros, creyendo a su palabra en el camino del Evangelio? Ciertamente, mi amada hermana, lo que estás viviendo, que ha sido duro, que ha sido difícil, que han sido luchas y que se vienen muchas luchas más, quizás también debes de comprender que es tu proceso. Y aunque el mundo puede ver tus luchas como imperfecciones, pero Dios las ve como parte de tu preparación. Cada lágrima que has derramado, cada decepción que has enfrentado,
Es el aceite de mirra que purifica tu espíritu y te prepara para la gloria. Y es que el brillo exterior que fue tomando la piel, el cuerpo, que fue tomando Esther, fue resultado de aquella preparación. La gracia que Dios quiere establecer en ti, la bendición, el propósito que Dios quiere darte a ti, es el resultado también de ese proceso de purificación de tu espíritu que te está preparando para su gloria, pero exige que dejes aparte todo orgullo, toda vanidad de lo que somos sin Dios y tome la esencia de lo que la palabra dice que somos en Dios. Ciertamente, el brillo interior es maravilloso cuando el Espíritu Santo está transformando. Y es que ese brillo que ocurre cuando el Espíritu Santo está transformando y quitando raíces de amargura, se refleja en un brillo exterior, porque es el resultado de la preparación interior. La mujer que honra a Dios invierte en su corazón más que en su apariencia. Ella sabe que un espíritu lleno de paz y de la presencia divina es la belleza más poderosa, una que no se desvanece con el tiempo, sino que se hace más radiante. Quiero llevarte, mi hermana, a un segundo punto. Reflexiona en esto. En la palabra podemos ver ese segundo punto, en el libro de Esther. El silencio que grita y la sabiduría que vence. ¡Wow! Podrás decir, amado hermano, qué complicado suena eso, porque ¿cómo ha de gritar el silencio? ¿Y cómo es que logra vencer la sabiduría? Recuerda que muchas veces lo que el mundo llama inteligencia, conocimiento, no es igual a la sabiduría. Lo he explicado en varias oportunidades en el estudio de Proverbios, porque alguien puede tener muchos conocimientos. Alguien puede tener la capacidad de analizar todos esos conocimientos, pero el privilegio de tomar la mejor decisión para la vida guiado por la mano de Dios es solo para aquellos que recuerdan que el principio de toda sabiduría es el temor de Dios. Es para aquellos que Dios les da la bendición de poder tomar buenas decisiones, decisiones en su presencia que le honran y le glorifican. Porque una persona puede saber que es malo beber licor, pero aún así no deja de beberlo hasta que muere a causa del licor. Pues de igual manera, una persona puede entender los conocimientos y ser tan inteligente que comprender cuál es el mejor camino, pero el poder de tomar las decisiones de sabiduría y seguir ese mejor camino viene de lo alto. Recuerda, nuestra fuerza de voluntad es limitada, pero la obra de Dios en nosotros no tiene límite cuando nos sometemos al Espíritu Santo. Ciertamente, una de las lecciones valiosas y preciosas que vamos a ver en el silencio que grita, que es este segundo punto, y la sabiduría que vence, es que en Esther tú ves el poder de la discreción. Mardoqueo le dijo que no revelara su identidad y ella obedeció. Tú puedes decir, ¿por qué es sabiduría? Porque escuchó el consejo del referente que Dios le había dado para ser su referente espiritual. Escuchó el consejo de sabiduría. Y es que en un mundo de ruido constante, este mundo impulsa a todas las jóvenes, a todas las mujeres, a todas las personas a hablar, a proclamar, a exaltarse de lo que son. Pero la mujer de fe, la mujer que Dios está transformando, a ti, mi hermana, el Señor te dice
que Él te ha dado una herramienta poderosa, que es el silencio estratégico. No un silencio que oculte la verdad y la justicia, sino un silencio de prudencia, un silencio que se deja guiar por el Espíritu Santo para saber cuál es el mejor momento. No un silencio que se rompe a causa de una emoción, sino un silencio que se sujeta a la voluntad de Dios, busca obedecer al Señor y busca el momento de prudencia y sabiduría para decir y declarar la verdad de Dios. Porque estamos tan llenos de personas que hablan de lo bueno que son, de lo mucho que hacen por Dios, de aquellos que prácticamente buscan que también los adoremos a Dios, pero los adoremos a ellos, que muchas veces seguimos esos ejemplos. Y no está en nosotros figurar, sino está en exaltar a Cristo. Él es el que debe ser exaltado y nosotros gozarnos en que Él sea exaltado. Porque cuando nosotros reflejemos la luz de Dios y hagamos ver que la luz no está en nosotros, sino que es Dios el que obra en nosotros, porque la luz del mundo es la que nos ha dado su luz y la luz que nosotros reflejamos no es de nosotros, sino que viene de Él. Mi amada hermana, cosas maravillosas empezarán a ocurrir a nuestro alrededor, porque cuando sepamos guardar ese silencio estratégico en obediencia a la palabra, a lo que Dios quiere, al propósito divino, así como hizo Esther, estaremos haciendo la voluntad de Dios. Porque no te estoy diciendo que escondas quién tú eres, sino de saber cuándo y a quién te revelas. ¿A quién le cuentas tus sueños, tus anhelos, tus propósitos? No se los cuentes a todo el mundo, por favor, porque la sabiduría que muestra Esther, la sabiduría y la prudencia que nos muestra en su silencio, habla de que Dios le dio aquel entendimiento a Esther para observar, para escuchar, para discernir el momento perfecto para actuar. No se lanzó a la batalla sin un plan. Esperó, ayunó, preparó el camino. Y este es un llamado a la paciencia en Dios, a la paciencia divina. A veces la respuesta, mi amada hermana, no está en reaccionar de inmediato, sino retirarse a la presencia de Dios. Te estoy diciendo que te vayas a tu casa y solo te retires, sino te estoy diciendo que te retires a la presencia de Dios, a la oración, a la lectura de su palabra, para recibir de lo alto su estrategia. Porque la mujer que aprende a dominar su lengua y a usar su silencio como esa arma divina para cumplir la voluntad de Dios, se convierte en una fuerza que los demonios, las tinieblas, las fortalezas de maldad, aquellas cadenas espirituales, aquellas situaciones que vienen del mismo infierno, a esa mujer que es prudente y sabia, todo eso le tiene temor, porque sabe que está sujeta y dependiendo de la voluntad de Dios. Hay cosas que no se vencen sino con ayuno y oración. Ahí, a la presencia de Dios, es que debemos retirarnos estratégicamente, mi amada hermana, cuando vengan las luchas. Quiero llevarte al punto número 3 de este mensaje: el coraje que desafía a la muerte. La decisión de una reina. Porque llegó el momento, mi amada hermana, en que ya no era tiempo de esconderse. Ciertamente Esther se entera de que el pueblo de Dios estaba siendo amenazado, iba a ser destruido. ¿Sabes qué ocurre? Que muchas acechanzas del maligno están puestas para destruir tu familia, tu hogar, a tus hijos, a tu esposo, a tu iglesia donde te congregas. Muchas acechanzas del maligno están apuntando hacia ahí. Y cuando tú te enteres, así como Esther, que a través de Mardoqueo le dijo del problema que había,
es cuando tú debes siempre levantarte y tomar la decisión de ayudar. Porque imagínate qué pregunta la que expone el Señor a través de Mardoqueo. Porque Mardoqueo la confrontó con la pregunta que cambió todo y que marca este libro. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Donde tú estás, mi amada hermana, en este momento de crisis y convulsión que vive tu hogar, tu familia, ese lugar donde tú te reúnes, esa célula, esa congregación, ¿quién sabe si para esta hora Dios te ha puesto ahí? Gloria al Señor, qué frase tan poderosa. Porque esto no fue una sugerencia. Y entiéndelo, mi amada hermana, tú que estás oyendo este mensaje, fue una revelación de propósito. Amada hermana, cada uno de tus talentos, cada una de tus habilidades, cada uno de tus fracasos, cada una de tus luchas, cada una de tus lágrimas, cada una de tus oraciones, ha sido parte de la preparación para tu momento como este. Esther no dudó. Con la frase que ha inspirado a generaciones de mujeres, se levantó y no se escondió. Actuó, confiando en que actuaba guiada por Dios, conforme a su voluntad, para hacer lo bueno, no lo malo, para dar palabra que exhorta, que edifica, que sana, que consuela. Y actuó y con la convicción en su corazón, y si perezco, que perezca. Se rindió por completo a la voluntad de Dios. Ella no estaba diciendo, voy a morir, sino, mi vida ya no me pertenece. La ofrezco por un propósito más grande. Y esto, mis amadas hermanas, es el corazón de una mujer valiente. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar del miedo, confiando en Dios, porque debemos y nos proponemos hacer su voluntad bajo la guía del Espíritu Santo. El miedo te dice que corras, pero el Espíritu Santo te da el poder, como en el Pentecostés. Es aquel fuego que te llena del poder para testificar, para hacer la obra de Dios. Es el propósito que te dice que te quedes y que luches, pero que no vas sola. El Señor está contigo. Quiero llevarte al punto número 4, mi amada hermana, que es el poder para servir. Es la influencia de una reina para el reino. Y con esto quiero hablarte del impacto que tú tienes, mi amada hermana, para tu comunidad. Porque cuando Esther usó su poder, no lo hizo para su beneficio personal o, como lo dije anteriormente, para figurar ella en vez de Dios. No, la primera cosa que hizo no fue pedir joyas o palacios, sino invitar al rey y a Amán, aquel enemigo del pueblo de Dios, aquel enemigo de Mardoqueo. Los invitó a un banquete. Con una delicadeza y una inteligencia magistrales, ella construyó su victoria en los detalles. Y es que, mi amada hermana, debes de aprender a ser prudente siempre, pero también construir tu victoria en los detalles. Si se te da la oportunidad de estudiar, estudia. Si se te da la oportunidad de trabajar, trabaja. Porque he de decirte, mi amada hermana, siempre Dios tiene bendición para sus hijos, pero para aquellos que están verdaderamente en obediencia a su palabra. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchos
que no obedecen a la palabra de Dios. Bien ven y saben que la palabra dice, esfuérzate y sé valiente, pero no se esfuerzan por ser los mejores, no se esfuerzan por dar testimonio en sus estudios, no se esfuerzan por aprovechar aquellas oportunidades y con diligencia obrar para llegar a ser los mejores en su campo. Tú, mi amada hermana, Dios te ha dado inteligencia, Dios te ha dado sabiduría. Tú debes de aprovechar las oportunidades para estudiar, para ser de lo mejor en tu campo. Para hacer, si estás en un trabajo, hacerlo con amor como para el Señor. Porque siempre ese testimonio de servicio, ese testimonio de impacta a la comunidad. Porque no es lo mismo que testifique una persona que está desaprovechando las oportunidades que la vida da, a que testifique una persona que de la mano de Dios ha aprovechado cada oportunidad que el Señor le da para superarse, para proyectarse, para impactar y para transformar positivamente su comunidad. Porque la verdadera influencia no es sobre el estatus, es sobre el servicio y sobre aprovechar las oportunidades dadas por Dios. Dios no te da una plataforma para que seas admirada, sino para que seas una luz. Tu liderazgo en tu hogar, tu habilidad en tu trabajo, tu voz en tu comunidad, todo es una herramienta para el reino de los cielos que tú, en comunión con el Espíritu Santo, en la guía divina, en el centro de la voluntad de Dios, debes de aprovechar y utilizar. La mujer que honra a Dios no busca el poder por el poder mismo, sino que lo anhela para poder usarlo para liberar, para sanar, para edificar, para consolar a otros y llevar el Evangelio a su comunidad. Quiero hablarte finalmente de la providencia inquebrantable, el Dios que escribe tu historia. Y es que el libro de Esther es el único libro de la Biblia, como te mencionaba, que no menciona explícitamente el nombre de Dios. Y qué paradoja. Es como si Dios quisiera que buscáramos su mano invisible en cada evento, en cada detalle, en cada coincidencia. ¿Quién hizo que el rey no pudiera dormir? ¿Quién hizo que él decidiera leer los registros justo en ese momento? Dios. La providencia divina es la fuerza silenciosa que mueve los hilos del universo para cumplir el propósito divino. La historia de Esther es un testimonio rotundo, mi amada hermana, de que Dios está trabajando incluso cuando no lo sientes. Tu labor, tu lucha, tu fe, todo está siendo entrelazado por el guionista celestial, por el Todopoderoso, y cada gesto, cada hecho por amor a su obra será recompensado en aquel día. No te desesperes. Si tu historia no se ve como crees que debería verse, confía en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Él es el guionista. El final ya está escrito y somos más que vencedores por la obra gloriosa de nuestro Cristo. Pero el esfuerzo tuyo, mujer de fe, no es en vano, porque tu fe se basa en la certeza de lo que Cristo ha hecho en la cruz y en eso serás recompensada. Déjame decirte estas palabras finales. La historia de Esther es como tu historia. Es un llamado a levantarte, a reconocer la belleza que Dios ya ha puesto en ti y a caminar con la certeza de que has sido puesta en este tiempo para este momento. Tú no eres una cenicienta, tú eres una reina que ya está sentada, como lo dice el Evangelio, la palabra, en lugares celestiales, juntamente con nuestro Cristo. Tu corona te está esperando. Actúa como reina, porque lo eres. Sigue estos consejos, que el Señor te iluminará y te guiará, porque para este momento has llegado. Cierra tus ojos. Déjame orar contigo y por ti. Digámosle: buen Dios y Padre Celestial, reconozco
que tú estás testificando a cada mujer que está escuchando este mensaje de tu grande amor, de que tú le has llamado con un propósito, que tú le has llamado a servirte, que tú le has llamado a ser un instrumento tuyo ahora, Señor. Dales la fortaleza, la sabiduría, la guía, la seguridad, el propósito, la revelación. Oh Espíritu Santo, toma control de sus vidas y permítele brillar para tu gloria y tu honra. Y si en esta hora escuchas esta palabra y sabes que el primer paso es reconciliarte, una necesidad, reconciliarte con Dios, ahí donde estás, dile: buen Dios y Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados, por alejarme de tu voluntad. Ahora hago un pacto contigo, no por mi fortaleza, sino por la fe en los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Yo te busco, Señor, y te ruego que me permitas seguirte, honrarte y servirte. Me voy a esforzar de todo corazón. Lávame con tu sangre preciosa, límpiame más y más de mi maldad, que desde hoy quiero seguirte, quiero amarte y adorarte. Gracias, Señor, por tu obra en mi vida, porque hoy tú restauras la comunión que había perdido para contigo. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Estamos llegando al final de este programa y les agradecemos siempre por estar compartiendo lo que es palabra de Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Una bendición estar siempre aquí como tics y pensamientos bíblicos. Bendiciones masivas.